confía en ti. Yo te amaré y te adoraré, no importa lo que pueda venir. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Y te amaré hasta el fin. Muy buenas tardes a todos a esto que es A Puertas Abiertas Radio Digital Catedral. En este día tan especial tenemos una visita muy especial. Em, Nos va a estar hablando un poco de un tema muy interesante que se llama el misterio del hombre, pero antes de ir con ella, vamos a saludar a nuestro querido equipo técnico y a nuestro musicalizador. En la parte técnica tenemos a Fernando Díaz Oliva y a Gustavo Sotomayor. En la parte de la musicalización tenemos a Nahuel Pucheta y vamos a enviar un saludo muy especial a Ana. Ana, nuestra querida co-conductora que se encuentra en un retiro con el padre Shamut, así que esperamos que vuelva con muchas bendiciones y bueno, con mucho para contarnos. Y a nuestro querido Roberto, nuestro conductor principal, que bueno, por temas personales no ha podido acompañarnos en esta tarde, pero le enviamos muchos saludos y bueno, mañana está de cumpleaños, así que recuerden que podemos mandarle un mensajito desde ya. Feliz cumpleaños, Robert, desde ahora nomás. Te deseamos que pases un hermoso día junto a toda tu familia y ya saben, toda gente que está del otro lado pueden enviarle un mensajito a nuestro querido Roberto. Recordamos que los números para comunicarse con nosotros es 384 65 72 29. Si no, puedes escuchar la repetición todos los días a las 5 de la tarde por www.catedralarrioja.org o también nos podés encontrar en Facebook como San Nicolás de Bari La Rioja o a través de YouTube @Catedral San Nicolás La Rioja. Bueno, vamos a comenzar con este tema tan lindo que es el misterio del hombre. Los dejo con ustedes, la hermana Graciela. Buenas tardes, soy la hermana Graciela, hermana dominica de San José. Estoy en el Hogar del Carmen, que este año cumple 125 años de servicio acá en esta diócesis, en la atención y el cuidado a la niñez vulnerable. Hace bastantes años que estamos con esta misión en el hogar y bueno, es una alegría también compartir esta tarde un tema tan importante como es el misterio del hombre. Hoy en día es importante hablar sobre este tema, la importancia de tomar conciencia de dónde venimos, hacia dónde vamos, las facultades que tenemos para poder conocer a Dios, conocernos también a nosotros y poder dar respuesta y sentido a lo que vivimos. Así que bueno, vamos a compartir esta tarde, este espacio, este momento. Bueno, esperemos que sea también para que nos ayude a acercarnos más a Dios, a nosotros mismos y poder dar respuesta a un Dios que tanto nos ama. ¿Quién es Dios para cada uno de nosotros? A veces nos escondemos de Dios porque nuestra fragilidad, nuestro pecado, a veces es como que es una carga demasiado pesada que nos hace pensar que no podemos volver a Dios. Y Dios, que es Padre misericordioso, como el Padre del Hijo de la parábola, siempre se asoma y espera nuestra vuelta. Y cada vez que volvemos el Padre se alegra y hace una fiesta. Entonces es hermoso pensar que Dios nos crea, que Dios nos acompaña, que Dios nos sostiene, que Dios nos espera, que Dios nunca nos retira su amor y nunca nos retira también la posibilidad de poder volver, que siempre nos está esperando, ¿no? Entonces, poder plantear en esta primera parte, antes de que vayamos a la música que nos va a ayudar a ir profundizando esto, quizás también
pensar esto, ¿no? ¿Qué hago yo con este don de mi vida que Dios me dio? Fui creado para servir a Dios en esta vida, gozarlo en la vida eterna, pero servirlo ahora, gustarlo también ahora y disfrutarlo plenamente en la vida eterna. A veces nuestra vida, que es un don, nos pasa que la malgastamos, no la valoramos y la descuidamos. Entonces, en esta primera parte que vamos a ver que Dios nos crea, que Dios nos da un cuerpo, nos da un alma, nos da inteligencia, nos da voluntad, nos da libertad, ¿qué estoy haciendo con esos dones que Dios me dio, que a veces por temor, por vergüenza, no los doy a conocer, no los pongo al servicio y los guardo celosamente, como este hombre de la parábola, ¿no? A veces nos guardamos el talento y es la peor manera de que no fructifique, porque lo guardamos de una manera egoísta, celosamente, y eso hace también que de alguna manera terminemos haciendo lo que Santo Tomás de Aquino decía, ¿no? Cuando me abrí, me hirieron, cuando me cerré, me herí yo mismo. Entonces a veces la cerrazón nos hiere a nosotros mismos más que al prójimo. Entonces, bueno, dejemos que esta canción también nos ayude a ir penetrando lo que vamos compartiendo. Bien, bueno, vamos en esto de querer ir penetrando en este misterio del hombre. Una de las cosas que nos va a ayudar a poder penetrar también en el misterio que somos nosotros es poder conocernos. Para eso, como les decía recién, nosotros tenemos unas capacidades que Dios nos regaló, la inteligencia y la voluntad. Y a veces pensamos que estas facultades están en más o en menos medida en otros tienen más fuerza de voluntad que otros, y uno dice, ¿de qué depende, no? Y en realidad la inteligencia y la voluntad son dos facultades que caminan juntas. La inteligencia es la capacidad que tenemos de buscar y conocer la verdad, porque el objeto de la inteligencia es la verdad. Y acá se nos plantea un tema, porque uno dice, ¿y cómo hago para que mi inteligencia pueda buscar la verdad? Y una de las cosas fundamentales que hoy necesitamos recuperar como hombres pensantes, racionales, que tienen esta facultad y que en ella actúa también la gracia y el Espíritu Santo para perfeccionarla, para que podamos ser capaces de conocer también a Dios, de entrar en diálogo con Él, es formar nuestra inteligencia. Y esa inteligencia la vamos formando a partir de las cosas que leemos, de las cosas que escuchamos, de las cosas que muchas veces no solamente en cuanto al ver por el ver mismo, sino qué leo, de qué me instruyo, qué cosas me alimentan el espíritu y forman mi inteligencia. Si mi inteligencia está chata,
es porque a veces estoy leyendo o consumiendo algo que no ayuda a que mi inteligencia se forme buscando la verdad. Y una verdad que siempre es objetiva, la verdad nunca es subjetiva. Lo que es subjetivo es la opinión, la verdad siempre es objetiva. Por ejemplo, uno puede decir qué es un libro, y uno lo puede describir, tiene el concepto y da la definición. Eso de poder entender el concepto y definir es propio de la inteligencia, que se adecúa el intelecto con lo que existe en la realidad. Yo digo libro, entiendo el concepto y mi inteligencia y veo el libro en la realidad y automáticamente hay una coincidencia. Bueno, eso que se da con los objetos a veces es muy difícil cuando tenemos que aplicarlos a otras situaciones de nuestra vida. La inteligencia siempre va a buscar la verdad. ¿Pero qué es la verdad? Justamente es esto. Santo Tomás de Aquino va a decir que la verdad es la adecuación del intelecto con la cosa, de la inteligencia con lo que existe en la realidad. Yo cuando digo libro no entiendo árbol, y cuando digo termo entiendo un termo y no un mate, no confundo, ¿sí? El termo es termo independientemente de que yo lo puedo usar para florero, pero el termo tiene una finalidad para la cual fue hecha. Entonces, mi inteligencia bien formada va a buscar la verdad. Y puede ser un lenguaje demasiado difícil para entender, pero hoy en día nuestra inteligencia, por muchas ideologías reinantes que hay, fundamentalismos que existen, nos van a decir que la verdad es incognoscible, que no se puede conocer, y la verdad sí se puede conocer. Hermana, sí. Por ejemplo, la fe, ¿en qué parte entraría? En el caso de la fe, nosotros sabemos que nuestra fe es un acto de la inteligencia, que necesita un asentimiento. Yo la fe creo, pero para creer necesito una adhesión. Nuestra fe no es irracional, nuestra fe es racional. Por algo tenemos los dogmas de la fe. Por ejemplo, hay dogmas como la Santísima Trinidad, la transustanciación de la Eucaristía, los sacramentos, tienen toda una teología, ¿sí? Ahí la fe nuestra hace un asentimiento. Yo creo en esto, acepto, pero la fe tiene un límite, porque donde hay misterio la fe no penetra. Y la razón y la fe son dos alas que acompañan a la inteligencia, va a decir el Papa Juan Pablo II en la Veritatis Splendor, que es el esplendor de la verdad, donde va a decir que la fe y la razón son dos alas por las cuales el hombre puede llegar al conocimiento. La razón es limitada, la fe es limitada. Y cuando la fe y la razón se encuentran con un límite, uno dice, empieza a vivir el misterio. Y ese misterio que no lo puedo abarcar totalmente, puedo asomarme al misterio, pero no puedo entenderlo en la totalidad. Por ejemplo, Dios. Yo puedo decir, Dios es como el mar, infinito como el mar, pero es más que el mar. Puedo decir, Dios es perfecto como una rosa. Una ve una rosa y dice, es perfecta. Los pétalos que tiene, cómo está, es perfecta, pero Dios es más que eso. Podríamos decir que también entramos en la típica, la crisis de fe, que uno le llama también, ¿no? Que se empieza a preguntar o a cuestionarse a uno mismo, es la inteligencia, podemos decir, que se cuestiona a uno mismo a quién estamos siguiendo. Exactamente. ¿Qué pasa con la crisis de fe? Llega un momento donde mi fe tiene que madurar. Y esto, por ejemplo, ¿en qué consiste? Vamos a poner un ejemplo. Cuando uno es niño, diría San Pablo, cuando dice, como somos niños, hablamos como niños, pensamos como niños, sentimos como niños. Cuando me hice adulto, dejé de lado las cosas de niño, ¿no? El tema es pensar que nosotros con la fe, ¿sí?, entramos en una crisis de fe cuando necesitamos crecer en eso, porque yo a Dios lo puedo sentir, pero ¿qué pasa cuando a Dios no lo siento? ¿Qué pasa cuando yo tengo una crisis, perdí un ser querido, me quedé sin trabajo, una enfermedad terminal, vivo la frustración o el fracaso porque hay cosas que no me salieron en la vida y digo, bueno, algo hice mal, ¿no? Y ahí vienen las crisis de fe, porque a veces nosotros pensamos que Dios nos prueba. Y el apóstol Santiago va a decir, cuando pasen por la prueba, no piensen que Dios es el que los prueba,
porque Dios no prueba a nadie, ni tampoco el mal puede tentar a Dios, va a decir Santiago. Lo que pasa es que nosotros somos arrastrados por la concupiscencia, somos arrastrados por nuestros placeres, por nuestras pasiones, y la concupiscencia, que es lo más bajo que tenemos, concibe el pecado. A veces tenemos que separar, porque hay crisis de fe, va a decir San Ignacio de Loyola, donde nosotros tenemos una etapa de desolación, donde no siento a Dios, donde tengo viviendo la noche oscura, va a decir San Juan de la Cruz, y en esos momentos es donde la fe está llamada a fortalecerse. Pero hay otras cosas que podemos llamarles crisis de fe, que no son crisis de fe, que yo me tengo que hacer cargo de las opciones y las decisiones de vida que me llevaron a mí a estar en el estado que hoy estoy. Porque si yo no como, voy a caer en una anemia. Si yo no me alimento, voy a caer en una deshidratación si tampoco tomo agua. Entonces, lo mismo pasa con la fe. Si yo la fe la dejo que crezca sola y no la alimento con la palabra, con la Eucaristía, con los sacramentos, con las buenas lecturas, mi fe se achata, ¿sí? Entonces, hay crisis de fe que son provocadas por nosotros mismos, porque nosotros nos alejamos de Dios, o nosotros somos los que nos ponemos en peligro, porque a veces nosotros, por nuestra libertad, podemos elegir mal. O también, por ejemplo, en la misma búsqueda constante de Dios, uno que es de la iglesia cristiana y dice, bueno, no, acá en esta iglesia no encuentro a Dios, me voy a ir a una evangélica. Ahí también hay una crisis de fe. No, porque justamente uno de los grandes cambios que trajo el Concilio Vaticano II es justamente el tema de la salvación. Antes había un canto que se cantaba, yo me acuerdo que era chica y lo escuchaba, que a veces hasta el día de hoy lo cantan, que dice, creo en la Iglesia de Cristo sin la cual no hay salvación. Después el Concilio Vaticano II ha cambiado esa perspectiva. La Lumen Gentium, que habla de la luz de los pueblos, de la Iglesia, habla de esto, y va a decir que la salvación es para todos, ¿sí? En la salvación entramos todos, entran los evangélicos, entran los hermanos que están en otras religiones, otros hermanos que tienen la religión cristiana. Tenemos muchos hermanos en la fe que compartimos la creencia en un solo Dios. Entonces no podemos decir que la salvación solamente está en la Iglesia Católica. Sí hay algunos tesoros de la Iglesia Católica que lo hemos recibido nosotros, como la Eucaristía, la palabra, el depósito de la fe, la Sagrada Escritura. Algunos compartimos con nuestros hermanos, otros no, pero la salvación es para todos. A veces nos vamos a otra iglesia, no porque estemos por Dios, sino porque a veces nosotros los mismos católicos somos los que somos motivos de escándalo de que muchas veces la gente se va, ¿no? Porque a veces no es con Dios, a veces se van por nuestra falta de testimonio, a veces falta de testimonio de los miembros de la iglesia, los sacerdotes, religiosos, pero también de laicos, que no somos un buen testimonio y la gente se va, a veces herida, a veces enojada, a veces encuentran una palabra, un apoyo en un hermano evangélico. Y bueno, Dios también está ahí, no podemos decir que Dios no está ahí, está ahí y obra tanto en la iglesia católica como en la iglesia evangélica. Dios obra, ¿no? Porque el accionar de Dios no se limita a una iglesia particular, Dios trasciende los muros y está en todas partes, ¿no? De hecho, que el diálogo que tiene Jesús con la samaritana es eso. Él le dice, va a llegar algún momento que vamos a adorar en espíritu y en verdad. Bueno, ustedes dicen, dice la samaritana, que solo en Jerusalén se adora a Dios. Bueno, ya Jesús estaba anunciando que la salvación es para todo, igual que la cananea, el evangelio del domingo. Jesús va a los sitios de Tiro y Sidón y le cumple el milagro a la cananea. Entonces ahí nos está mostrando que la salvación es para todos, ¿no? Entonces, bueno, en eso también tenemos que crecer, en no limitarnos solamente a creer que somos un grupo de salvados, sino que es para todos. Esto que decía el Papa Francisco, ¿no? En la iglesia es para todos, todos repetía, es verdad. No todo entra, porque obviamente el pecado no, eso en ningún lado. Pero sí la salvación está dada para todos, ¿no? Está bueno esto que comenta, hermana, porque por ahí nosotros creemos que, o la gente que nos ve de afuera creen que la Iglesia Católica es perfecta y tiene esas pequeñas imperfecciones que están buenas recalcarlas y sacarlas a la luz de que por ahí pueden pasar cosas, pero también es nuestra decisión y está en nosotros de que venimos a seguir a Dios y no al hombre que está ahí
no al sacerdote, no a la monja, no al laico, sino a Dios. Y lo podemos buscar, si es necesario, creemos que lo podemos encontrar en otra iglesia, bueno, nadie está atado. Sí, no, y el tema también es importante esto, ¿no? Cuando uno dice por qué venimos, ¿no? ¿Por qué venimos por qué estamos dentro de esta iglesia? ¿Por qué estamos acá? Yo siempre hablo de dos actitudes que son claras para esto, ¿no? Una es la de Lutero, ¿no? Que Lutero ha sido una persona inteligentísima dentro de la iglesia, formado, pero que planteó el cambio de la iglesia colocándose de la vereda de afuera, ¿no? O sea, criticando a la iglesia desde afuera. Santo Domingo y San Francisco van a plantear un cambio desde dentro de la iglesia, ¿no? Francisco y Domingo veían en un tiempo que veían esto, ¿no? La cantidad de herejes que se iban con los cátaros, en el caso de Santo Domingo los albigenses, y ellos veían a la gente en el error y les dolía eso. Y el clero estaba acomodado, y eso no tenemos que tener miedo de decirlo, porque la iglesia tiene su historia, como toda familia. Si Cristo no ocultó la genealogía de que había santos, pecadores, prostitutas, o sea, había un montón de gente, desde el rey David, todo el mundo, una familia de pecadores y también de gente que se ha convertido y que ha tenido un fuerte encuentro con Dios. La iglesia también tiene su historia. Y en esto también decirlo, ha habido un tiempo donde el clero estaba muy pagado, en el sentido de que vivía con un cierto confort, que eso escandalizaba. Y Domingo y Francisco vuelven a la primera comunidad primitiva, a la pobreza y a la mendicancia, pero sobre todo a ir a predicar el evangelio, y esto, el evangelio, de anunciarlo de pueblo en pueblo, siendo ellos primeros testigos, ¿no? Y eso tiene que es una tentación que siempre está dentro de la iglesia. La iglesia es santa y pecadora, eso no lo tenemos que perder de vista, ¿no? Si es santa es porque santo es su fundador, que es Cristo. Ahora, si es pecadora es porque carga con todos nosotros como hijos, ¿no? La iglesia, al ser esposa de Cristo, fue concebida y sale a luz, sabemos todo, el Viernes Santo, del costado de Cristo brotó sangre y agua, y de ahí nació la iglesia, la nueva Eva, decimos nosotros, ¿no? Es la madre, la iglesia sabemos que es nuestra madre y maestra, es decir, santa porque Cristo es santo, pero pecadora porque nosotros somos pecadores. Entonces, si la iglesia carga con mi debilidad, con mi pecado, y encima me ofrece los dones que tiene, como la reconciliación, los sacramentos, que nunca los ha dejado, y la iglesia, por más que nosotros, esto me encanta que dice Benedicto XVI, ¿no? Vamos a capaz que la iglesia vuelva a ser 12, ¿no? Que no quede más que un pequeño rebaño, pero ese pequeño rebaño tiene que permanecer fiel. De hecho, que cuando llegó la plenitud de los tiempos y se encarnó el Hijo de Dios, ¿quiénes eran los anahuim? Los pobres de Yahvé, los que esperaban. Y ahí estaba la Virgen, San José, Simeón, Ana, que eran hombres simples que esperaban a Jesús. Y eran puñaditos. ¿Quiénes fueron los testigos de cuando Jesús nació? Pastores, 3 reyes. No fue algo grandioso. Entonces, creo que hoy nosotros estamos llamados, ya lo dijo el Papa Francisco en el Evangelium Gaudium cuando habla de esto, a volver a poner la mirada en lo central del Evangelio de Jesús. Y él habla de una iglesia accidentada, una iglesia en salida, una iglesia samaritana. La Fratelli Tutti, cuando habla de la fraternidad, habla mucho de esto de ser una iglesia samaritana. Entonces me parece que hoy en día esto de salir al encuentro de la oveja perdida, y no solo de la oveja perdida, sino también de la oveja negra, es algo propio, no solo de los pastores, sino también de todos los bautizados. Entonces parece que también esto del misterio, que el hombre es un misterio, también vamos entendiendo que somos un misterio para nosotros mismos, y a ese misterio hay que entrar con los pies descalzos, así como Moisés ante la zarza, porque el lugar que pisamos es sagrado, nuestro interior es sagrado, y a veces entramos como entraron los egipcios en el Mar Rojo, en caballo, arrasando todo, ¿no? Entonces, esta delicadeza que Dios tiene con nosotros, también tenemos que tenerla con nosotros mismos, ¿no? Entonces, me parece que también es bueno, cuando hablamos del misterio del hombre, pensar que nuestra inteligencia, nuestra voluntad y nuestra libertad tienen que estar puestas al servicio de toda la humanidad, de todo el hombre, que es lo que nos va a ir devolviendo esa dignidad, que no la perdimos, pero que sí está como que con mucho polvo y hay que desempolvarla, ¿no? Como que volver a refrescar
que tenemos las capacidades como para poder conocer a Dios y conocernos a nosotros mismos. No somos extranjeros en nuestro propio terreno, y a veces vivimos así, ¿no? Lo más difícil es conocerse uno mismo. Yo Sí. pienso que es lo más complicado de todos. El tema es que el conocimiento de mí mismo tiene que ser un conocimiento realista, porque si yo creo que el conocimiento del hombre solo es lo ideal, lo que me gusta, lo que me hace bien, lo que me cae bien, y no integro el dolor, la parte del sufrimiento, tengo como una disección del hombre, o sea, hay una escisión, una ruptura. Entonces, el hombre es tanto el pecado y la gracia, la vida de Dios y la vida del pecado. Tenemos nosotros eso, ya lo decía San Pablo, ¿no? En nuestro cuerpo hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero. Bueno, pero ¿de qué depende eso? ¿No? Y en esa lucha interna nuestra se debate la santidad también. Ahora, lo importante es no dejar de luchar y de insistir, de golpear, como dice Jesús, no pidan y se les dará, llamen y se les abrirá, busquen y encontrarán. Bueno, hay que ir, ¿no? Hay que ir, como esta mujer, me encontré el Evangelio del domingo a la cananea, insistía, pero porque ella sabía que Jesús era Dios y que le podía hacer el milagro, ¿no? Entonces, bueno, qué lindo saber que a la luz de Jesús también se revela el misterio del hombre. ¿Quién soy yo? También me lo revela Cristo, que se hizo plenamente hombre. Si a Él no le dio asco nuestra humanidad con todo lo que es, Jesús asume todo menos el pecado, ¿no? Si a Él no le dio asco mi humanidad y no tuvo en desmedro de recibirla, nosotros también tenemos que aprender a abrazarla. Si Él la abrazó, yo también tengo que aprender a abrazarla, pero abrazarla con todo lo que tiene, ¿no? De bueno y de malo, y a veces eso es lo que nos cuesta mucho. Sí, sobre todo nos cuesta demasiado. Hoy en día y más a la juventud. Sí. Más que nada a la juventud. Hay que tener mucho en cuenta y como adultos responsables por ahí estar atentos a eso de que a la juventud es que le gusta. Están en constante descubrimiento, pero a veces lo que se descubren de ellos mismos es lo que más les choca. Sí, el tema por ahí con los jóvenes, que es lo que nos pasa, bueno, cuando uno acompaña a los chicos, los escucha, ¿no? Juan Pablo II dice de que si los jóvenes están rastreros en el sentido de que andan como la serpiente más que como las águilas, es porque se les ha dejado de proponer a los jóvenes ideales altos. Uno ve, por ejemplo, en algunas épocas, no porque algunas épocas pasadas fueron mejores, porque ya lo dice la Madre Teresa, no hay que vivir de fotos amarillas, pero el tema es que, ¿cuáles son los ideales que hoy le proponemos a los jóvenes? ¿Hay un espíritu de sacrificio, de algo que te vaya a costar? No, hoy es por la ruta ancha, la autopista a 130 km por hora, vivir la velocidad plenamente, y uno dice, ¿y el auto que vas? En lo que te moves, pongamos el ejemplo, la autopista a la vida, vos tenés este cuerpo que te dieron, bueno, a ver, a veces le pones, ¿qué le pones? Sabemos que el auto no funciona si no le pongo nafta. Bueno, a veces le estamos poniendo tantas cosas al auto porque no discernimos qué le estamos dando, cómo lo estoy cuidando. Entonces vamos a 130 en una autopista donde tenemos señales de tránsito, pero no me importa. Entonces, la manera vertiginosa de vivir la vida, de querer tocar el límite siempre, es algo propio de la juventud. Lo que pasa es que los jóvenes carecen de líderes y los objetivos que se les ha puesto a los jóvenes son chatos. Entonces uno dice, ¿a qué tienden? Y si yo al chico le digo, la vida es aquí, ahora, hacer lo que sentí, hacer lo que viví, hacer lo que te gusta, no le estás poniendo límite, no le estás poniendo como que él discierna, que él decida quemar etapas, como le decían antes. exactamente, pero tenemos una juventud que viene medio flan y líquida en el sentido de que hay niños que vienen, al niño no le frustramos, le dejamos que haga lo que quiera y Sí. cuando llegan a una edad no saben elegir, porque el que ha tenido todo, el que le han dado todo, el que lo han consentido en todo, el capricho, y nunca le han dicho, bueno, no, esto sí, o para ganar esto tenés que hacer esto, no le hemos enseñado el esfuerzo que implica las cosas, el cuidado de las cosas, los hábitos, formarlos en hábitos. Lo que forma la inteligencia son los hábitos, eso no hay que darle. La virtud se gana a través de los hábitos. A mí no me gusta hablar de los valores más que de las virtudes. ¿Por qué? Porque la virtud es algo mucho más profundo que el valor. Para vos podés tener un valor de celular. Puedes decir, sí, me lo regaló fulano, y él tiene un valor de celular, pero el celular no te da una virtud. Porque en realidad la virtud es lo que te enseña a vos cómo manejar el teléfono. Si yo sé que no me voy a quedar a ver series
hasta las 5 de la mañana, porque mañana trabajo, ¿eso qué te da? La regulación y el autodominio, muchas veces, y es la virtud. Y tenemos tanto esto de desborde. Yo siempre digo que cuando me imagino a la humanidad, me imagino una inteligencia desbordada, una voluntad desbordada. Es como un río que nunca le han puesto cauce. Entonces uno dice, ¿a dónde va toda tu potencialidad? No sé. Entonces, ¿para qué uso mi inteligencia? Bueno, pensemos los jóvenes. Hay chicos que las usan espectacularmente y la están aplicando de una forma bárbara. Pero los otros jóvenes, o la voluntad, una voluntad que está chata. Entonces no entiende el no. Entonces pongamos ejemplos concretos. Si yo tengo diabetes, yo sé que no me puedo comer una torta. Bueno, pero digo, bueno, pero un pedacito, no sé, no me puedo comer ni el pedacito, ni media torta, ni la torta entera. Pero esa regulación, ¿de dónde viene? De un trabajo de la voluntad. Y eso es lo que nos está faltando, un trabajo desde la inteligencia, la voluntad, porque la inteligencia le muestra la voluntad. ¿Qué quiere la voluntad? El bien. El objeto de la voluntad es el bien. Ahora, ¿qué hago yo cuando tengo un bien aparente? Y a veces la inteligencia, que es imperfecta, se va por otro lado. Tengo una inteligencia que se va para cualquier lado, una voluntad que se va para otro lado y una libertad que se va para otro lado. ¿Qué termino siendo? Un hombre que está manejado por los placeres, por las pasiones. No soy dueño de mí mismo. Y nosotros estamos llamados a ser señores de nosotros mismos, porque Cristo fue señor de sí mismo. Él, cuando se enojó en el templo, ¿sí? Lo podía hacer porque él sabía el sentido que tenía la casa de Dios, y no fue un momento de ira, porque él no fue preso de la ira, ¿sí? Él era señor de sí mismo. O sea, cuando corre a los mercaderes del templo, los corre porque era su casa de oración, ¿sí? O sea, pone un orden, pone un límite, pero porque era una persona que veía. De hecho, que se dice, pasó haciendo el bien. Jesús pasó haciendo el bien, sanando a todos, curando a los enfermos, pero fue un hombre que atraía por la coherencia del testimonio de vida. Y eso hoy nos cuesta, porque nosotros terminamos, primero pensamos de una manera, hacemos las cosas diferente a lo que pensamos, decimos una cosa diferente a la que pensamos y hacemos, y terminamos sintiendo otra totalmente distinta. Entonces, cabeza, corazón, el hacer y el decir van por cualquier lado. ¿Qué es lo que da la unidad en uno? La integración. Y eso es la parte de la formación que tenemos que hacer. Qué complicado. Pero no es imposible. El tema es, yo sé que es un trabajo arduo, que estamos todos en la misma, porque es un tiempo difícil en el que estamos, pero justamente porque es difícil, este tema hoy lo tenemos que tratar. Cuando Roberto me decía de poder darlo y compartirlo, a mí es un tema que me encanta. ¿Por qué? Porque yo siento a veces que la inteligencia y la voluntad, si se la forman desde niños, podemos lograr que la persona sea más íntegra, ¿sí? No que no sufra, no que no tenga error, no que sea una persona sin pecado, pero una persona, ser más íntegra, tiene más tolerancia a la frustración, tiene más tolerancia a la caída, tiene más tolerancia a los vicios, digamos, en el sentido de que va a saber hacerle frente. ¿Cómo digo no? Oye, es muy difícil. ¿Cuál es aprender a decir que no? Estamos en el mundo del sí fácil. Claro. Y también donde no discierno. No discierno. Hago las cosas como vienen, como salen, como pienso. Y bueno, ¿dónde está la capacidad de discernir? Por ejemplo, el discernimiento, el análisis, la capacidad de pensar, todo eso son hábitos que forman la inteligencia. Ahora, si yo no soy una persona que discierne, no soy una persona que está acostumbrada en la introspección a preguntarme conmigo, no somos los únicos seres capaces de preguntarnos a nosotros mismos, de poder comprendernos a nosotros mismos. ¿Por qué hice lo que hice? Lo del hijo pródigo. San Agustín dice esto, entrando en sí mismo. ¿Qué es el entrar en sí mismo? Entro en mí mismo, tomo conciencia de lo que hice, recapacito de lo que hice, me arrepiento de lo que hice, resuelvo y vuelvo. Pero eso se hace en un acto de introspección, que ya es tan viejo como es Sócrates, que él fue el padre de la mayéutica, esto de la introspección. Entonces, el preguntarme por mí mismo, volver a mí mismo, pensarme a mí mismo, yo puedo ver una película de lo que hice en el día y darme cuenta. Pero si no tengo la capacidad de parar, de frenar, de preguntarme, de mirarme,
y me justifico siempre. Y la justificación de siempre que por ahí se escucha es más fácil pedir perdón que permiso. Exactamente. Y el tema a veces, con el tema del perdón, que se dice fácil, pero es un proceso también el perdón. Entonces, el perdón a uno mismo, el perdón al otro. El tema es que este permisivismo en el que nosotros caemos, bueno, me permito, total, después voy y me confieso. Total, no pasa nada. ¿Qué le hacen una mancha más al tigre? Decimos a veces, ¿no? Y a veces eso va haciendo que nuestra conciencia se vaya haciendo laxa. Entonces, el catecismo dice que la conciencia es el sagrario donde Dios habla. ¿Qué pasa cuando un niño se robó una monedita de 10 centavos? Y va a estar mal un tiempo porque se robó la moneda de 10 centavos. Después me robé la moneda de 50 centavos. Después me robé la de un peso. Después me robé 100. Después me robé 1000. Cuando me robé millones, ya la conciencia no me dice nada. Pero porque yo fui adormeciendo la conciencia. Y eso es lo que pasa hoy. Vamos adormeciendo nuestra conciencia, entonces ya no me dice nada, ¿no? Antes, cuando uno era chico y se la mandaba, daba vuelta, porque sabía que se la mandó. Sí. O no quería entrar a la casa para evitar el chancletazo. Claro. Y después, cuando uno decía, o la mamá nos decía, nos conocía porque dábamos tanta vuelta que algo te mandaste, uno terminaba diciendo. Y la mamá te decía, bueno, mira, esto no, tenés que hacer así, bueno, trajiste el lápiz de tu compañero, mañana lo devolves, o trajiste la goma, que suele pasar con las nenas en el hogar, mañana lo devolves a tu maestra. Bueno, eso mañana lo devolves a tu maestra, uno le va enseñando a que tiene que devolver lo que no es suyo. Ahora, si yo lo felicito porque se trajo la caja de lápices, o fue tan vivo que se trajo el celular del compañero, o les trajo la netbook al compañero, les digo, qué bien, mira, ahora tenés la netbook que querías, y mi hijo está viendo de que yo, padre, le estoy fomentando el robo, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es un tema para seguir trabajándolo, hablándolo, el tema de la inteligencia y la voluntad, porque, bueno, son dos temas que, bueno, la libertad ni que decirlo, pero la inteligencia y la voluntad sobre todo sí, porque ahí se juega muchas veces la capacidad de discernir. Hay un monje, Bernardo Olivera, que él dice, ¿no? Una persona intelectualmente madura, afectivamente inmadura, se la define como una persona inmadura. En cambio, la persona que es intelectualmente inmadura, pero afectivamente madura, es maduro. ¿Qué es lo que hace que una persona sea madura? El trabajar la afectividad, ¿no? Porque en la afectividad trabaja la voluntad y trabaja también la inteligencia, pero una persona que es afectivamente madura es una persona que medianamente ha logrado dominar sus pasiones, dominar la ira, no reprimir, dominar en el sentido de que puedo decidir no explotar ante una situación límite, puedo decidir no agredir ante una situación límite, puedo decidir callarme cuando veo que no es momento de hablar, ¿no? Entonces, todas esas cosas las hace la afectividad, ¿no? La persona intelectual que no toca la afectividad se queda solamente en un plano racional. La persona afectiva es la que ha podido lograr de alguna manera, por más que no conozca todo ni sepa todo, pero ha podido integrar su humanidad y su debilidad. Y eso es lo que tenemos hasta el final de la muerte, lo vamos a tener que hacer todo. Es un trabajo de toda la vida. Bueno, yo creo que estamos como para una pausita musical, ¿no le parece, hermano? Sí. ¿Quiere un vasito de agua o algo? Bueno, por favor. Muchas gracias. Vamos contigo, Nau. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga, Señor. Me has mirado a los ojos, sonriendo.
ansia eterna de hombres que esperan, amigo bueno, que así me llamas, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar, junto a ti buscaré otro mar. Bueno, estamos de regreso con la hermana y se nos fue el tiempo, hermana. Sí, La verdad que me quedé pensando en todos los temas que estuvimos hablando. Bueno, hay una canción que me quedó dando vuelta en la cabeza. Estoy segura que Nahuel no la sabe. No la sabe. Pero es Sí, todo es de esto del tema... avivamiento. No es de avivamiento. Esto de la toma de decisiones, ¿no? Hay una canción justamente de la iglesia que se canta mucho por ahí y habla esto de que todo en esta vida es un decidir. Entonces me quedó dando vuelta la palabra decisión, ¿no? Va a ser para estar pensando todo el fin de semana, la verdad. sí, yo creo que es importante que nos quedemos con esto para rezarlo también quizás en la semana, que Dios nos creó con un propósito, ¿no? Y ese propósito es que quiere que seamos felices y para eso nos dio todas estas capacidades que hablábamos, ¿no? La inteligencia, la voluntad, la libertad, que si nosotros no la cuidamos y si nosotros no nos cuidamos, el fin que nosotros tenemos lo podemos malograr, ¿no? Dios siempre se las arregla para que la puntería vaya directo al blanco, porque es tan misericordioso y Padre que nunca nos va a dejar, ¿no? Nunca nos va a abandonar. De una forma u otra nos encuentra. Exactamente, ¿no? Como esto que le pasó al pueblo de Israel, ¿no? Era infiel y Dios esto que dice, bueno, me encanta Nehemías 9, ¿no? Cuando le dice, tú, ¿cuántas veces nos has salvado tu ternura? ¿Cuántas veces has estado presente tu paciencia? Tú eres un Dios de perdón, rico en misericordia. Bueno, Dios es misericordioso, pero también es justo, eso no tenemos que olvidarnos, ¿no? Por eso, para terminar, quería invitarlos a rezar con el Salmo 8, que justamente se pregunta esto que Santa Catalina de Siena se preguntaba, ¿no? ¿Por qué nos creaste? ¿No? ¿Para qué nos creaste? Y en el Salmo 8 dice, tú que asientas tu majestad sobre los cielos, por boca de chiquillos, de niños de pecho, cimentas un baluarte frente a tus adversarios para acabar con enemigos y rebeldes. Cuando veo tu cielo, hechura de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿El hijo de Adán para que de él cuides? Apenas inferior a un Dios lo hiciste, coronándolo de gloria y esplendor. Señor, lo hiciste de la obra de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Pensemos estos días, ¿no? Que somos obra de Dios y quizás la invitación para esta semana sea darle gracias porque nos creó, porque así como somos nos creó, ¿no? Y también pedirle al Señor que esta oración tan hermosa, tan linda que reza San Ignacio, ¿no? Que, bueno, él pide, ¿no? El conocimiento, que el poder conocer interiormente eso que quizás muchas veces nos aleja de Dios, nos impide estar cerca de Dios, ¿no? Que a veces somos nosotros mismos el principal obstáculo, ¿no? Porque a veces estamos lejos por las veces que nos ha golpeado la vida, como hablábamos con Mica, ¿no? A veces las pérdidas, los errores. Entonces, bueno,
saber que Dios nos creó y que siempre nos está esperando, ¿no? Y esto que dice Santa Catalina, ¿por qué nos creaste? Por amor. No hay otra razón que por amor. Entonces también que tratemos esta semana de poder hacer experiencia de cuánto Dios nos ama, de cuánto Dios nos quiere, de la salud que nos dio, de la familia que tenemos. Aún el dolor es escuela de aprendizaje. El dolor y el sufrimiento son las puertas por donde Dios a veces también se vale para entrar y cenar con nosotros y sentarse a dialogar, ¿no? El gozo y la alegría también, pero a veces en esos momentos nos acordamos un poco de Dios. Entonces le pidamos a la Virgen en esta tarde, ella que fue la criatura más dócil en la creación, porque fue abierta a la palabra y a la obra del Espíritu, que también nos haga crecer en esa docilidad y en la disponibilidad del corazón para lo que Dios nos quiera regalar también esta semana, ¿no? En nuestra vida, y para que podamos contemplar todo lo que Dios hizo, hace y hará por nosotros, ¿no? A veces hay que abrir la ventana y diría Juan 23 que entre aire nuevo, ¿no? Así lo hizo en la iglesia y bueno, entró el Espíritu Santo de una forma que cambió muchas cosas en la iglesia. Ojalá también lo pueda hacer en nuestra vida. Muchas gracias, hermana, y bueno, muchas gracias por venir a compartir, y le esperamos nuevamente para un nuevo segmento con usted. Y no nos podría adelantar más un poquito de qué vamos a hablar la próxima. Vamos a seguir, porque la idea es continuar un poco profundizando el misterio del hombre. Vamos a hablar un poco, bueno, de todas estas capacidades. Vamos a detener un poquito más en cuanto a las capacidades que tenemos. Vamos a ver un poco más el tema de la inteligencia y la voluntad y algunas cuestiones prácticas, porque a veces uno dice, se queda en la teoría. Bueno, sé que es la inteligencia, sé que es la voluntad. Bueno, ¿cómo poner en práctica la formación? Sería bueno aconsejarnos, yo siempre les digo, cuando nos juntamos así con algunos, tomar apuntes, porque a veces en la vuelta de la vida uno dice, bueno, ¿qué puedo hacer? Entonces, bueno, por ahí tomando nota, tomando apuntes, y bueno, nos encontramos, si Dios quiere, el próximo sábado, Dios mediante. Así será, hermana, y bueno, muchísimas gracias, y bueno, nos despedimos de todo. Muchas gracias por acompañarnos y estar siempre del otro lado. Y bueno, muchas gracias a nuestro querido equipo técnico, a nuestro musicalizador, y gracias a usted también, hermana. Nos estaremos viendo y bueno, nos fuimos. Contigo, Nau. En esto que se llama A Puertas Abiertas. Radio Digital Catedral. Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Cuando la noche se acerca y se oscurece la fe, Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Cuando el dolor nos oprime y la ilusión ya no brilla, Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Cuando aparece la luz y nos sentimos felices, Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Cuando nos llegue la muerte y tú nos lleves al cielo, Madre de todos los hombres, enséñanos a decir